La gracia y la paz del Señor Jesús sea en nuestros corazones. Con el favor de nuestro Dios, vamos a empezar un tema que va a constar de 2 enseñanzas. Y lo que vamos a compartir es un tema que ya todos nosotros lo conocemos. Vamos a hablar acerca de la persona de Jesucristo. Vamos a hablar acerca, en parte, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar de los 2 estadios de nuestro Señor Jesucristo, en su estadio preexistente como verbo y en su estadio de encarnación, ¿sí? Porque el Hijo de Dios ha venido trabajando y ha venido obrando desde antes de su encarnación. Entonces hoy vamos a presentar algo de la Escritura para poder conocer un poco más a aquel a quien servimos, ¿sí? Para poder conocer un poco más a aquel a quien honramos, para poder conocer un poco más a quien declaramos como nuestro Rey y a quien le damos nosotros la gloria y la alabanza. Porque el Padre nos ha revelado por las Escrituras quién es Jesús. Entonces, en 2 reuniones vamos a compartir lo que dice la Escritura, en parte, no lo podemos decir todo, acerca de la identidad del Verbo de Dios y la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar un texto, Hechos 5, versículo 42. Y lo que vamos a leer, con lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a sumar a lo que los apóstoles estaban haciendo. Amén. Hechos 5, versículo 42. Y todos los días, vamos a volver a leerlo. Y todos los días. Y todos los días. En el templo. ¿Por qué en el templo? Porque el templo aún estaba en pie. El templo fue destruido más o menos 68-70 por Tito y Vespasiano. Pero aquí, el libro de los Hechos de los Apóstoles se escribe varios años antes por Lucas de que fuese destruido el templo. Entonces, todos los días en el templo, ¿y qué más? Y por las casas no cesaban. Preste atención. ¿Qué hacían los discípulos del primer siglo? Todos los días. En el templo y por la casa todos los días no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A eso se suma el testimonio que tiene Pablo. Pablo dice que él no se predica a sí mismo, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Ese era el testimonio de los apóstoles. Pablo lo vuelve a decir en 1 Corintios 15, que él ha enseñado lo que ha recibido, que Cristo vino como hombre y murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, ¿cierto? O sea, los apóstoles y los discípulos no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La palabra ahí predicar es más bien proclamar, porque la palabra griega es evangelizo, de donde viene evangelizar, ¿cierto? Entonces ellos se enseñaban con su vida y predicaban a Jesucristo como el Señor, ¿sí? Porque el Padre siempre ha dado testimonio de su Hijo desde el principio, hermano. Entonces los apóstoles entendieron ese testimonio en su espíritu que el Padre había dado durante todos los siglos y edades acerca del Hijo de Dios. Y entonces, al entenderlo, ellos se sumaban a ese testimonio. Y hoy nosotros también nos sumamos a ese testimonio. ¿De cuál? Enseñar y predicar por las casas. ¿A quién? A Jesucristo. No podemos ir al templo porque no existe templo, ¿cierto? Entonces, lo hacemos por las casas. Predicamos a Jesucristo. Para poder mirar también eso de que Dios siempre ha dado testimonio acerca del Hijo, vamos a mirar un ejemplo rápido. Ustedes recuerdan cuando los israelitas en el desierto murmuraron contra Moisés y contra Dios y que estaban hastiados de comer maná. Entonces vinieron unas serpientes ardientes, dice ahí el texto. La palabra ardientes es la palabra hebrea sarab. Y sarab es la palabra que se traduce serafines. Y serafines significa los ardientes. Entonces cuando la serpiente mordía a un israelita, entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una asta, ¿sí? Y colocar una serpiente en esa asta. Y todo el que mirara la serpiente de bronce
pues sería salvo de la picadura de la serpiente. El Señor Jesús, cuando habla con Nicodemo, trae ese suceso con Moisés, y por él sabemos nosotros que se está refiriendo a la obra de Cristo, lo que le iba a hacer a la serpiente. ¿Qué le iba a hacer? La iba a juzgar, porque el bronce habla acerca de el juicio, ¿cierto? No mirar a la serpiente para creer, no. Mirar a la serpiente y ver la obra que Dios hizo por Jesucristo, cómo aplastó a la serpiente y la juzgó, y somos salvos en el sacrificio de Jesucristo. Entonces mire que ya Moisés estaba hablando acerca del testimonio del Hijo de Dios. Entonces empecemos, Juan 1:1. ¿Todos conocemos el texto? Vamos a leer solamente la parte A. Juan 1:1, la parte A. En el principio era el Verbo. Ahí, vamos a detenernos un momento. La Biblia textual dice, en el principio era el Logos, porque así dice el texto griego, el Logos. En el principio era el Logos. Este principio es un principio sin principio. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 es el principio, ¿sí?, del tiempo. Pero en Juan 1:1, en el principio, se está yendo a un lugar donde todavía no existe el tiempo. Se está yendo a la eternidad. Y en la eternidad era ¿qué? El Verbo. En el principio era el Verbo. Ese es el Verbo, que más adelante, cuando se encarnó, lo conocimos como Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también como Verbo es Hijo eterno de Dios. ¿Sí? Porque Proverbios dice, empieza a preguntarse el proverbista, ¿quién encerró las aguas en su puño? ¿Quién creó los confines de la tierra? ¿Sabes su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Quién descendió? Entonces esa respuesta la tiene Juan en el Evangelio. Entonces mire que ya desde el Antiguo Testamento se venía hablando del Hijo de Dios. Entonces, en el principio era ¿qué? El Verbo de Dios, en el principio. ¿Listo? Entonces sumemos la palabra, vamos a ir a Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Verbo, como Hijo de Dios en la eternidad, ya estaba obrando en el corazón de los hombres por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 1:2. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué aparece? El Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, tratando de darle orden al desorden. ¿Eh? ¿Y quién es el que organiza nuestra vida? Jesucristo. Cuando llega a nuestra vida le coloca orden, porque andaba completamente desordenada. Miqueas 5:2. Miren lo que dice. Pero tú, Belén Efrata. La palabra Belén es una palabra compuesta. Bet, raya, leen. La Biblia textual lo traduce así. La palabra Bet, cuando tú la escuches, siempre se refiere a casa. Cuando lleve Bet por delante es casa. Belén significa casa de pan. Eso es lo que significa Belén. ¿Sí? Es una casa donde hay pan. De Efrata, pues era como el lugar donde estaba. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén Efrata, me saldrá el que será Señor en Israel. Más bien, el que será gobernante en Israel. Porque la palabra hebrea para Señor siempre es Adón o Adonai. Ahí no dice Adonai ni Adón. De ti, o sea que de Belén, esta era la profecía. Los judíos tenían la profecía acerca de dónde venía el Mesías, de Belén, ¿cierto? El Señor Jesús nació en Belén. Pero ¿qué pasa? Dios confundió la sabiduría de los sabios. ¿Sabe cómo la confundió Dios? Los sacerdotes pensaron que Jesús era de Nazaret. Cuando ellos se preguntan, ¿acaso de Nazaret se ha levantado algún profeta? Preguntan ellos. Y en Nazaret sí se levantaron profetas de Galilea. Creo que Jonás era de Galilea, del tiempo por los lados de Galilea. Entonces Dios confundió su sabiduría
porque le decían Jesús de Nazaret, pero era porque vivía en Nazaret, no porque haya nacido en Nazaret. Él nació fue en Belén. Dios confunde la sabiduría de los sabios. Entonces, de Belén iban a ser el que sería señor y gobernante en Israel. Y preste atención a esta palabra que viene ahí. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces mire qué es lo que pasa. Tenemos que en el principio era ¿quién? El Verbo, ¿cierto? Y el Verbo viviendo en la altura y en la eternidad, dice Micaías, sus salidas son desde la eternidad. O sea que Dios cuando quería actuar en medio de Israel y en medio de los hombres, ¿quién salía? El Verbo, porque el Verbo es la imagen de Dios. Sus salidas son desde la eternidad. Entonces el Verbo salía de la eternidad. Porque recuerda lo que vimos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo. O sea, ¿en dónde? En la eternidad. Entonces el Verbo salía desde la eternidad, hablaba con los hombres, interactuaba con los hombres, juzgaba a los hombres. Sus salidas son desde la eternidad. Entonces, vamos a empezar a considerar algunas de las salidas del Verbo de Dios desde la eternidad. Y vamos a mirar su obrar en medio de Israel, primeramente, que lo vamos a leer en Corintios porque Pablo está mostrando a Israel como ejemplo, porque ahora nosotros somos la iglesia. Dios empezó a trabajar primeramente con Israel en el desierto y en Canaán, y ese trabajo que Dios hizo con Israel también lo va a hacer con nosotros, ¿cierto? Porque la constitución de los israelitas es la misma nuestra, polvo de la tierra. ¿Cierto que sí? Pues, entonces vamos a empezar a considerar 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer muchos textos hoy, hermano. 1 Corintios capítulo 10. El capítulo 9, el apóstol Pablo, algunos lo habían acusado de que no era apóstol, de que no tenía derechos apostólicos. Y él empieza a decir que Corintios es la obra de él, ¿cierto? Ustedes son mi sello. Si alguien necesita sello apostólico, pues yo presento la obra que el Señor me ha dado. Ustedes, el fruto de mi trabajo, ¿cierto? Hasta que llega al capítulo 9, versículo 24 y empieza a utilizar un símil, una figura. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, ¿cierto? Empieza a mostrar, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Entonces él empieza a mostrarnos, Pablo, primeramente a los corintios y luego a nosotros, que el vivir cristiano es una carrera que debe correrse legítimamente. Y en esa carrera, como los atletas se disciplinaban, nosotros también como cristianos debe haber una disciplina para poder alcanzar la meta. ¿Listo? Y hay que correr legítimamente, en lo que dice Pablo, y hay que golpear el cuerpo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo, no siendo heraldo para unos, venga yo a ser eliminado. ¿Eliminado de dónde? De la carrera, descalificado de la carrera, ¿cierto? Entonces ahí donde dice golpeo mi cuerpo, el griego dice que golpea el ojo debajo para que quede morado, ¿sí? Y así queda inutilizado. Entonces llegamos al capítulo 10. Hay un porque. Esa palabra porque une con el capítulo anterior. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces aquí Pablo va a utilizar a Israel como ilustración de algunos que por no correr la carrera legítimamente quedaron tendidos en el desierto, ¿sí? Por eso Pablo utiliza esta palabra, nuestros padres. ¿Por qué esa palabra? Porque desde el contexto histórico los corintios no eran judíos, ¿o sí? Eran griegos, ¿cierto? Pues primeramente Pablo cuando llegaba a una ciudad, él hacía lo que el Señor dijo. Id primeramente a los hijos de Israel. ¿Eh? Al Señor cuando vino la mujer, creo que era cananea o la sirio-fenicia, le decía Señor, Señor, y él le decía, él al principio no le prestó atención, porque él le dijo, no es lícito quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Sí me entiende? Entonces, el Señor fue enviado primeramente a la casa de Israel. Y cuando los apóstoles salían, primeramente le predicaba ¿a quién? A los judíos, ¿cierto? Pero Pablo le predicaba a los judíos y llegó un momento en que decía,
sacudo mis pies y me voy a los gentiles, porque no quieran recibir el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces cuando Pablo dice nuestros padres, se está refiriendo a los padres de él, de los judíos, y va a traer como ejemplo para mostrarle a la asamblea de Corintios qué fue lo que pasó con Israel en el desierto. Nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. La palabra griega nube, nefele, no significa solamente nube, significa una nube con forma, ¿sí? No cualquier nube, sino una nube que tiene cierta forma, tiene cierta apariencia, eso es lo que significa la palabra griega. Nuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron el mar. Entonces, vamos a mirar las terminales que Pablo está utilizando para traer este contexto. Vamos a ir a Números 14, versículo 13. Vamos a leer bastantes textos, hermano, porque esos 4 versículos que leímos tienen muchas terminales. Esos 4 versículos de 1 Corintios 10 del 1 al 4 tienen varios versículos. Números 14, versículo 13. Números 14, versículo 13. Hay un subtítulo que dice: los israelitas se rebelan en contra de Yahvé. Esa era la constante de Israel, rebelarse y tentar al Señor en el desierto. El Señor dice: ya me han tentado 10 veces. ¿Hasta cuándo? Entonces llegamos al versículo, entonces Dios le dice a Moisés que va a acabar con esa tribu, con esa raza, y va a hacer de Moisés una raza nueva. Entonces Moisés le dice: Señor, pero si tú lo haces, ¿qué dirán las naciones que lo sacaste para matar en el desierto? Entonces mire lo que dice el versículo 13. Pero Moisés respondió a Yahvé: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahvé, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías, tú, oh Yahvé, y que tu nube estaba sobre ellos, y que tú ibas de día, y que de día ibas delante de ellos, ¿eh? De día iba delante de ellos, ¿quién? Yahvé. Ok. ¿Cómo iba delante de ellos Yahvé? En columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Listo? Entonces tenemos 2 aspectos del mover y de la salida del verbo desde la eternidad trabajando en medio de Israel. Una era como nube cubriéndolos, y otra noche y otra manera era por la noche en una columna de fuego. Sumemos la palabra, Salmo 105, 39. Salmo 105, versículo 39. Salmo 105, versículo 39. Mira lo que dice el salmista, lo mismo que venimos hablando. Sumamos textos comparativos correspondientes. Extendió una nube por cubierta. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 91? El que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Extendió una cubierta, una nube por cubierta, y fuego para alumbrar ¿qué? Aquí leemos algo que no habíamos leído en el texto de Números. En el Número solamente nos había dicho que era una columna de fuego de noche, pero aquí nos dice para qué era la columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrar. Para eso era la columna de fuego. Para alumbrar ¿de dónde? ¿En dónde? En la noche. Porque es que recuerda que estamos hablando de este suceso, sucedió hace casi 3.500 años, ¿cierto? Y estamos hablando de en pleno desierto de noche. ¿Qué luz artificial va a existir? Ni siquiera hoy, ¿cierto? ¿Por dónde iban a caminar? Entonces Dios, por medio de la columna de fuego, alumbraba sus pasos. ¿Amén? Entonces, miremos también lo que dice Nehemías, atrás. Atrás de Salmos viene Job y luego viene Nehemías 9, hablando de lo mismo.
Nehemías 9, versículo 12. Nehemías 9, versículo 12. Entonces, estamos entendiendo cómo Israel pasó por la nube y el mar. ¿Listo? Pero en esa nube y el mar había algo más, la columna de fuego. Con columna de nube los guiaste de día, nuevamente, ¿cierto? Y con columna de fuego para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Hermano, era una sola nube la que estaba sobre Israel, la que seguía a Israel. Unas veces adelante, unas veces detrás, ¿cierto? Unas veces iba la nube delante, otras veces la nube iba en retaguardia. Era una única nube, pero esa única nube de día los cubría. Pero de noche esa misma nube que pasaba se volvía columna de fuego para iluminarles el camino, ¿cierto? Entonces, ¿a qué estamos hablando nosotros? Acerca del verbo de Dios, acerca de que sus salidas son desde la eternidad. Y estamos viendo su obra preciosa en medio de nosotros. ¿Cómo no alabarle? Si siempre ha estado pendiente de los hombres, incluso de Israel, con su corazón tan rebelde, ¿no? Entonces, como la luz del mundo es Cristo, Él alumbra nuestra vida para que sepamos por dónde debemos caminar en este mundo de noche. Entonces ya vemos nosotros a Cristo, el Verbo, saliendo desde la eternidad y dándole luz a Israel, mostrándole el camino como debe seguir. Vamos a leer Juan. Cristo es nuestra columna de fuego, hermano. Qué precioso es, porque Él es el que ilumina nuestros ojos, ilumina nuestro camino para que sepamos por dónde tenemos que caminar. En este camino que el Señor nos ha colocado en esta carrera. Vamos a ir a Juan 9, versículo 5. Él es nuestra verdadera columna de fuego. Gracias, Señor, porque no estamos en tinieblas. ¿El mundo está en tinieblas? Sí. ¿Cierto que sí? El mundo está en tinieblas. Pero la iglesia no. Porque la iglesia tiene luz. ¿Ustedes recuerdan cuando cayeron las plagas en Egipto? Y la penúltima plaga, ¿cuál era? Tinieblas. Y habían densas tinieblas en Egipto, tanto que se podían palpar. Oscuridad terrible, hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Israel tenía luz en Gosén. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué soy? Luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora una pregunta. ¿Cristo está hoy entre nosotros? Por el Espíritu. Físicamente no está, pero por su Espíritu está en nosotros. Entre tanto que Él está en el mundo en nosotros, es luz en el mundo por medio de nosotros. Por eso dice ahí mismo en Juan 8, atrás, 12, ahí mismo Juan 8, 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o el que está en el mismo camino que yo, no andará o no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cierto? Entonces, ¿la luz en dónde se ve? En la vida, en el vivir, en el actuar, en el expresarse, en el caminar, en el ser, en el pensar. Ahí se ve cuánta luz hay en nosotros. ¿Sí? Porque no estamos hablando de la luz, aunque Moisés presentó luz literal, ¿cierto? Pero la luz es eso, una vida reconocida en nosotros, que Jesucristo está en nosotros. Una vida que puedan reconocer y palpar, que así piensa el Hijo de Dios. Todo lo que dice la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el verbo era luz y era vida para Israel en el desierto, porque no había luz, estaban en tinieblas. Entonces, él de día los cubría del sol, para hacer la nube, y de noche la misma nube se volvía columna de fuego para llevarlos a Canaán. Porque primordialmente ese era el propósito, introducirlos en la buena tierra, que también es otra referencia a Cristo que Dios mediante la podríamos considerar después.
Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará o no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ahí vemos un aspecto del verbo saliendo desde la eternidad y guiando a Israel. Amén. Volvamos a 1 Corintios 10, que es nuestro texto base. Márquelo porque vamos a volver ahí. Entonces ya leímos el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Preste atención. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está haciendo una analogía del bautismo. Primero, donde dice en y todos en, Moisés en, la palabra ahí no es en, porque la palabra griega para es en. Ahí la palabra griega es eis. La palabra griega eis significa hacia adentro de, hacia o para, ¿cierto? Entonces Israel fue bautizado en la nube y en el mar hacia Moisés. Primero, Pablo está comparando la pasada de Israel por el desierto y por el mar a un bautizo. A un bautizo hoy con nosotros los creyentes, ¿cierto? Y está mostrando primeramente cómo Israel fue bautizado hacia Moisés o en Moisés para unirse a Moisés, ¿cierto? Tomando a Moisés como figura de ¿quién? Figura de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo entendemos? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Ahí más adelante 2 Corintios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y ahí la preposición es otra vez eis, hacia Cristo, para unirnos a Cristo, para eso nos bautizamos. Entonces el apóstol Pablo está utilizando esa analogía, que así como los israelitas pasaron por el mar y fueron bautizados hacia Moisés, para unirse hacia Moisés, que era la figura de Cristo, nosotros también nos bautizamos en Cristo, para unirnos a Cristo, para estar a Cristo, bautizarnos para estar unidos a Cristo. Entonces el apóstol Pablo utiliza esa imagen allá para mostrar cómo Israel pasó por el desierto, en la nube y en la mar. Ahora, hermano, hay otro aspecto bien importante. Vamos a mirar que la nube, otro aspecto, es la gloria de Yahvé. La nube es la gloria de Yahvé. Vamos a ir a Primera de Reyes. Que recuerda, leímos, todos nuestros padres pasaron en la nube y en el mar, y todos nuestros padres fueron bautizados en la nube y en la mar. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8. Contexto: Salomón había levantado el templo, que David tenía los planos, y Salomón hizo la dedicación del templo. Estamos hablando de la obra de Cristo. Sus salidas son desde la eternidad y obrando y trabajando en Israel, como sigue obrando y trabajando en medio de nosotros hoy. Primera de Reyes 8:11 dice, cuando después de que hubo la dedicación y trasladaron el arca al templo, y los sacerdotes no pudieron, vamos a leer 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, otra vez, la nube, muy importante, en Israel, en el antiguo Israel se llamaba la Shekinah, que era la gloria visible de Dios por medio de la nube. La nube llenó la casa de Yahvé. 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa. ¿Y cómo la había llenado? Con la nube. Esta nube
es la misma nube que estamos leyendo en el desierto. ¿Listo? Sumemos un texto. Éxodo 16. La suma de tu palabra es verdad. Éxodo 16, versículo 10. Éxodo 16, versículo 10. Como dice. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Yahvé apareció ¿en dónde? En la nube. La gloria de Yahvé apareció en la nube. Entonces mira cómo Dios manifestaba su gloria, la manifestaba en la nube. Sumemos otro texto, Ezequiel 1:28. Dios mediante, en la otra reunión entonces vamos a mirar desde el punto de vista de la encarnación la identidad de Jesús, el Hijo de Dios viviente, el Verbo. Ezequiel 1, versículo 28. El contexto: Ezequiel se encontraba junto al río Quebar, y los cielos se abrieron y él tuvo una visión donde venía un viento huracanado con fuego envolvente, y él ve en el versículo 26 un trono en medio de ese fuego envolvente, y ve un trono y ve la figura de un hombre sentado en ese trono, ¿cierto? Hasta que llega el versículo 28 y dice: como el parecer del arco iris que está en las nubes. ¿Ustedes recuerdan qué es el arco iris según la Biblia? La primera vez que aparece el arco iris es cuando Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que no iba a volver a destruir la tierra por agua, y el arco iris iba a ser la señal de ese pacto. ¿Listo? Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer ¿de qué? Del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza ¿de qué? De la gloria de Yahvé. Aquí hay un resplandor de la gloria de Yahvé, y eso fue lo que vio Ezequiel. Y eso está relacionado ¿con qué? Con la nube, porque el versículo 4 dice que venía una gran nube con fuego envolvente. Sigue siendo la misma nube que tiene una única apariencia. Amén. Entonces, sumemos la escritura. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Uno de los textos más preciosos del Nuevo Testamento. Hebreos 1, versículo 1. Y vamos a llegar al 3, la parte A. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como dice el griego fragmentariamente, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por qué fragmentariamente? Porque la plenitud de la revelación viene con Jesucristo. En los posteros días nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3, presta atención. El cual, ¿quién es el cual? Jos, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién o el cual, siendo el resplandor de su gloria? El Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? El resplandor de la gloria del Padre. El resplandor de la gloria de Yahvé. Entonces la nube, ¿qué había en la nube? El resplandor de la gloria de Yahvé. Entonces, ¿qué tenemos? Sus salidas son desde la eternidad, trabajando y manifestando la gloria del Padre en medio de Israel. En el principio era el Verbo, y el Verbo salía desde la eternidad y trabajaba con los hombres y le mostraba el camino que debían seguir. Lo mismo está haciendo hoy el Verbo por el Espíritu. Está trabajando en nuestros corazones para ilumbrar nuestras tinieblas, ese poco de cucarachas que tenemos todavía en la mente, esa manera de pensar tan natural, esa manera de pensar tan alejada de la Biblia, esa manera de pensar donde solo pensamos en nosotros, después en nosotros y nuevamente en nosotros, y no pensamos en el Señor. O sea, el Verbo está trabajando como trabajó en la antigüedad, hermano. El Verbo, que sus salidas son desde la eternidad, es el resplandor de la gloria de Yahvé. Entonces, cuando llenaba la nube y los judíos veían el resplandor de la gloria, no era nada más y nada menos que el Verbo de Dios,
porque Él es la imagen de Dios. En este caso, su imagen la daba a conocer por medio de la nube, que era nube de día y de noche era columna de fuego. Qué precioso, hermano, ¿cierto? Amén. Volvamos al texto base, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Nos habíamos quedado en el 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Como cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, ¿cierto? Como lo leímos en Gálatas. Verso 4, preste atención. 3, sí, 3. Gracias, hermano, están despiertos. Verso 3. Y preste atención a esta palabra. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Otra vez. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si nosotros leemos esto desprevenidamente, vamos a pensar que lo que comió Israel era algo que no tenía sustancia. Porque cuando nosotros pensamos en espiritual, muchas veces relacionamos con cosas transparentes, que no tienen forma, que no tienen materia, ¿cierto? Pero eso no es lo que está diciendo acá. ¿Comieron alimento espiritual? Sí, pero vamos a ver entonces qué fue lo que comieron. Vamos a ir a Éxodo 16:35. Éxodo 16:35. Y esto, hermanos, para conocer más al Hijo de Dios, para alabarle más, para exaltarle más y para abrir nuestro corazón para que Él trabaje en nosotros como trabajó en Israel. Sigue saliendo desde la eternidad a trabajar en nosotros. Éxodo 16, versículo 35. ¿Qué era la comida espiritual? Vamos a ver. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Miren lo interesante. Israel comió maná, ¿hasta qué momento? Hasta el momento mismo que entraron a la tierra prometida. Porque Israel ya no necesitaba vivir del maná, porque ya lo que ellos estaban buscando ya lo tenían a la mano. Ya no necesitaban vivir por esa fe para tener el maná, sino que cuando llegaron a Israel, esta era la tierra prometida. Ya no era una fe y una esperanza, ya era una realidad. Cuando entran a Canaán, se corta el suministro del maná, ¿cierto? Sumemos la palabra, número 11:7, ahí más adelante. Y la palabra maná, más o menos en el hebreo significa, ¿qué es esto? Porque los israelitas cuando vieron el maná, lo miraban y decían, ¿qué es esto? Maná. Números 11:7 dice, mira lo que dice. Y el maná era como semilla de culantro y su color era como el color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en los morteros. Eran como una especie de canecas de piedra donde los machacaban. Y lo cocían en la caldera o hacían de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Ese era el sabor. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué era el maná? Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Hermano, el maná era el alimento espiritual. Aunque se podía comer con las manos, coger con las manos y comer con la boca, Dios dice que ese era un alimento. El Espíritu Santo por Pablo dice, era un alimento espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Mira lo que dice Salmo. Vamos a ir al Salmo. ¿Por qué se llamó espiritual? Porque no provenía de los hombres. Porque efectivamente provenía del cielo. Eso era espiritual porque venía del cielo. Vamos al Salmo 75. Esta era la comida espiritual que comió Israel. Salmo 75.
Salmo 78. Mire lo que dice. Salmo 78, versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Ahí la traducción trigo en la Septuaginta es artón. Artón significa pan. ¿De dónde era el pan? De los cielos. Y les dio a comer pan de los cielos, del Ouranos. Entonces, ¿qué comían ellos? Una comida espiritual porque no procedía de la tierra, procedía de Dios. Aunque era del cielo atmosférico, era de Dios. Esa era la comida espiritual que ellos comían, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver la analogía en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan 6. Entonces, cuando caía el maná, ¿de qué estaba hablando Dios? Del alimento que Dios iba a dar más adelante. ¿Que era quién? Su Hijo. Mire cómo Dios ya está dando testimonio de su Hijo. Cae el maná del cielo todos los días menos un día, en reposo. El reposo no caía maná. El viernes cogían para una porción doble, ¿cierto? Entonces Dios, cuando caía el maná, ¿sabe qué Dios estaba diciendo? ¿Sabe que Dios estaba testificando que nadie podía conocerlo? Más el Padre y el Hijo por el Espíritu. Que su Hijo iba a venir a dársenos a nosotros como pan. Y eso de que caía maná por todo Israel daba a entender que su Hijo iba a ser quebrado en muchos pedazos para alimentar a todos. Inicialmente alimentó a Israel. Había que molerlo. Sí, había que molerlo. Entonces mire, Dios cómo ya estaba dando testimonio de su Hijo. ¿Cómo la Escritura no va a ser un testimonio del Hijo de Dios, hermano? Por eso no podemos dejar de decir que la Biblia es el testimonio acerca de una persona, acerca del Hijo de Dios. Juan 6:31, ¿sabes lo que dice? El Señor Jesús había alimentado a 5,000, ¿cierto? Y entonces los judíos empiezan a reprocharle. Moisés hizo más señales que tú. Moisés nos dio pan del cielo. Y acaba de alimentar a 5,000, ¿cierto? Entonces, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Si ven los subtítulos, Jesús alimenta a 5,000. Del 6, subtítulo del 16, Jesús anda sobre el mar. Y necesitan más señales, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? 30. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Entonces le dicen los israelitas, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, de que acabamos de leer, Salmo 78. ¿Listo? Jesús les dijo, lo que dice la sabiduría, de cierto os digo. La palabra griega desierto es amén. O sea que si se traduce sería amén, amén. No os dio Moisés el pan del cielo. ¿Cómo hacer? Pero si acabamos de leer que lo que dio Moisés fue pan del cielo. Lo que dio Moisés fue una figura del pan del cielo. No era el verdadero pan del cielo, porque después iba a aparecer el verdadero pan y alimento espiritual. ¿Que era quién? Nuestro amado Cristo. ¿Cómo se come a Jesús? Creyéndole. A Cristo se come creyéndole. Se bebe de Él creyéndole. No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El maná caía del cielo atmosférico, pero Él, que es el maná verdadero, no venía del cielo atmosférico. ¿De dónde venía? Sus salidas son desde la eternidad. Venía del cielo de Dios. Qué precioso, ¿cierto? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué hace? Da vida al mundo. Mira, el maná daba vida, pero a Israel. ¿Y sabe qué daba? Vida temporal para el cuerpo. Cristo da vida eterna para el espíritu, para el alma, para el cuerpo. El único alimento. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Sus salidas son desde la eternidad, el verbo de Dios. Esa es la identidad del verbo de Dios, el Hijo de Dios.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Por qué hay cristianos hambrientos? ¿Por qué hay cristianos muertos de hambre? ¿Por qué hay cristianos flacos, acabados? Porque no comen. Porque lo que dice el Señor, el que venga a mí no tendrá hambre. Entonces, como no venimos al Señor, presta atención a esto. Como no venimos al Señor, ¿qué tenemos? Hambre. ¿Y sabe qué hacemos? Tratamos de llenarnos con otras cosas fuera del Señor. Entonces, ya estamos saciados. Terrible. No hay digestión. Señor, ayúdanos. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí otro aspecto de la sed. Ahorita lo vamos a considerar. Vamos a hablar del alimento un momento. Vamos a ir a Reyes. Primera de Reyes 19:6. Y vamos a hablar de un varón que ya hemos escuchado hablar de él. Se llama Elías el Tisbita. ¿Listo? Primera de Reyes 19. Vamos a leerlo del versículo 6. El contexto viene en el capítulo 18, que Elías le dice a Acab, traiga a todos los sacerdotes de Baal y Acera y nos vamos a ver en el monte Carmelo. Y en el monte Carmelo se va a conocer quién es Dios de verdad aquí en Israel, ¿cierto? Porque Acab se había casado con nada más y nada menos que la bruja de Jezabel. Y Jezabel había metido la adoración a Baal y a Astarte o Astarot. Entonces se van 850 profetas, entre profetas de Baal y Astarte o Astarot. Entonces se enfrentan. Hay una lucha entre Elías, el Dios de Elías, y Elías contra los demonios y los sacerdotes de Baal y Astarte. Y ganó el Dios de Elías, naturalmente, ¿cierto? Entonces lo que pasó, cayó fuego del cielo. Entonces Elías mandó a que degollaran a todos los profetas de Baal y murieron 850 en ese día. Entonces cuando la bruja de Jezabel se dio cuenta, le mandó un mensaje a Elías y le dice, mañana voy a poner tu cuerpo, tu cabeza como la de los sacerdotes que tú mataste. O sea que también lo iba. Elías tuvo miedo porque era un hombre como nosotros, salió corriendo, se escondió en una cueva. Entonces llegamos al capítulo 16. 19, llegamos al capítulo 19, versículo 5. Entonces mire qué es lo que pasó. Él le dice al Señor, Señor, quítame la vida porque yo no sirvo para esto, no soy mejor que mis padres. 5, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y preste atención. Preste atención lo que hace el alimento de Dios, hermano. Se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Ascuas es como carbones, ¿cierto? La palabra hebrea para torta es ugá, que en Génesis 18:6 se traduce pan. Cuando Abraham, en Génesis 18, cuando venía Dios con 2 ángeles, entonces él manda que se le prepare un cabrito y panes cocidos en ascuas de fuego. Entonces aquí también podríamos traducir pan cocido sobre las ascuas. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pues por el contexto no se lo comió todo, se comió algo y se volvió a acostar. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta el monte de Horeb. ¿Horeb es qué? El monte de Dios. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Cristo, el verdadero alimento, nos da la fuerza que necesitamos para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte santo. Él es el alimento que nosotros necesitamos para caminar nuestra vida cristiana.
Esos 40 días y 40 noches es como una figura de toda nuestra vida como cristiano. El número 40 es el número de tribulación, número de prueba. Entonces, lo que necesitamos es lo que comió Elías, pan del cielo. ¿Sí? ¿Quién le hizo ese pan a Elías? Pues, ¿cierto? Se lo trajo un ángel. Entonces, Cristo es nuestro verdadero pan. Cuando comemos de Él, tenemos fuerzas para caminar hasta la casa de Dios, hasta el monte de Sion, hermano. Amén. Él es nuestro verdadero pan que descendió del cielo. Qué precioso el Señor. Volvamos a 1 Corintios 10, que es el texto base que estamos utilizando. Entonces leímos el 3, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué es la comida espiritual que comieron los israelitas en el desierto. Maná. ¿Listo? 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Entonces, Israel, Pablo le está presentando a los corintios, mira, ustedes como Israel fueron bautizados, ustedes en Cristo, Israel en Moisés. Israel comió una comida, un alimento espiritual, como ustedes han comido un alimento espiritual. Israel bebió una bebida espiritual, como ustedes han bebido una bebida espiritual. Vamos a mirar qué es la bebida espiritual. Éxodo 15, 24. Vamos a ir. Éxodo 15, versículo 24. Que su palabra haga que nos acerquemos más a Cristo, hermano. Que le conozcamos más. Éxodo 15, 24. Hay un subtítulo que dice el agua amarga de Mara. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Bueno, una de las cosas que hacía Israel en el desierto era murmurar siempre contra Israel, contra Dios, contra Moisés y tentar a Dios. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Por qué se endulzaron? Porque en el versículo 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces, ¿qué hace Dios? Le muestra a Moisés un árbol, le dice, toma ese árbol, pártelo y échalo en las aguas. ¿Y qué pasó? Y las aguas se endulzaron. O sea que al ser aguas dulces ya podían, ¿qué? Se podían beber, ¿cierto? Sumemos la palabra, ahí mismo, eso 17:6. Hay un subtítulo y dice agua de la roca. Entonces le dice a Moisés, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cierto? Y sumemos la palabra, Números 20, versículo 7. Estamos leyendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Números 27. Aquí habla nuevamente del agua de la roca, pero aquí hay una diferencia con la que acabamos de leer. En la primera, Dios le dice a Moisés, abra la roca, o golpéala, no recuerdo, lo acabamos de leer, golpéala y salió agua. Aquí Dios le dice a Moisés, háblale. Y lo que hizo fue golpear la roca, y eso causó que Moisés no entrara a la tierra prometida. Tremendo, ¿cierto? Una falla de Moisés y no entró a la tierra prometida. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima reunión el martes de autoridad espiritual. ¿Listo? Vamos a leerlo el versículo 25. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tuya, Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces se llama bebida espiritual porque no salió de una manera natural como salió el maná. ¿Va usted golpea una roca para ver si le sale agua? ¿Cierto que sí? Vaya, corte usted un árbol. Bueno, ahí tiene que ser por revelación del Señor. Que sepa qué árbol puede endulzar las aguas. Pero las dos veces tenemos de la roca saliendo agua. O sea, no sale de manera natural. Y a eso se le llama agua espiritual.
bebida espiritual, porque la dio Dios, no por los medios naturales, hermano. ¿Listo? Entonces, volvamos a 1 Corintios 10. Entonces, tenemos que Israel bebió de la bebida espiritual. Hay algunos hermanos serios que han dicho que lo que se hace referencia de la bebida espiritual es el agua que fue golpeada, la roca que fue golpeada, hace referencia a la roca herida, que Cristo fue herido por nuestros pecados y cuando fue lanzado, ustedes recuerdan en la cruz, Juan, salió agua y sangre de su costado, ¿cierto? Entonces volvamos a leer. Todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál es la bebida espiritual? El agua que salió de la roca, sobre todo. Y el agua que pudieron beber cuando las aguas eran amargas y se hicieron dulces por causa del árbol. Entonces Dios les proveyó la bebida a Israel en medio del desierto. ¿Listo? Presta atención. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Presta atención. Bebían de la roca espiritual que los seguía. Presta atención a lo que está diciendo Pablo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Primero, vamos a identificar la roca. La palabra griega para roca ahí es Petra. Esa es la palabra griega. Petra. Vamos a mirar qué dice la Biblia, quién es la roca. Vamos a ir a Deuteronomio. Y ahorita vamos a mirar. Hermano, y era una roca que se movía. La roca que lo seguía. Una roca que andaba. Deuteronomio 32. Solamente vamos a mirar 3 textos acerca de la roca. Deuteronomio 32. Mira lo que dice Deuteronomio 32:3. Porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién? Nuestro Dios. Cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Versículo 15. Pero engordó Jesurún. Jesurún es una manera de Dios referirse a Israel. Pero engordó Jesurún y tiró coces. O sea, se levantó en contra del que lo estaba, lo que dice Pablo. Lo que dice señora Pablo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Listo? Pero se engordó Jesurún, que es un apelativo a Israel, y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció ¿a quién? A la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. O sea que el que nos creó fue una roca. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Entonces, ¿quién es la roca? Dios. El apelativo de la roca en la escritura es única y exclusivamente a nuestro Dios. Pedro es una roca pequeña en todo el edificio y en todo el edificio donde hay piedras de Dios. Y eso de que los seguía, iba con ellos, caminaba con ellos, Éxodo 33, ya vamos terminando, versículo 15. Esa roca los seguía, esa roca les daba bendiciones espirituales, como nube, cubriéndolos, como fuego, iluminándolos, dándoles agua y dándoles maná del cielo. Las provisiones de Dios en Cristo Jesús. Será nuestro guardador, será nuestra guía en el camino que debemos de seguir, será nuestro sustentador, ¿cierto que sí? Será quien calma nuestra sed. Éxodo 33:15. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Dios le dice, voy a sacarlos. ¿Listo? Y Moisés le dice, si nos vas a sacar es con una condición, que tu presencia vaya con nosotros. Si no hay con nosotros, no nos saques de acá. Déjanos acá.
¿cierto? Entonces, Dios quiere con nosotros, ¿sí? Que nosotros queramos con Dios. Porque Dios siempre quiere con nosotros. Y eso Moisés lo entendía. Moisés entendía que Dios quería con Israel. Pero él después reconoció, ¿tú quieres con nosotros? Pero nosotros también queremos contigo. O sea, lo que vamos a hacer, no lo queremos hacer sin ti. No lo queremos hacer fuera de ti, lo queremos hacer en ti. Entonces le dice, si no vas a ir con nosotros, no vayas con nosotros, ¿no? ¿Y en qué se conocerá? ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes y la roca que los seguía y la roca que andaba con ellos y la roca que caminaba con ellos, que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces, y Yahvé dijo a Moisés, también haré esto. ¿Qué? Ir contigo. Mi presencia irá contigo. Entonces, hermanos, la roca espiritual que los seguía era ¿quién? Dios. No era la roca de piedra. Esa roca de piedra no se podía mover. La roca que los seguía, la roca que los seguía era Dios mismo. La roca espiritual, ¿cierto? Porque la roca espiritual no solamente les dio agua, les dio maná, los cubría y era lumbrera en medio de su camino. Pasemos a Juan, hermano. Ustedes recuerden, bebieron de la misma bebida espiritual y la roca que los seguía les dio bebida espiritual. La roca que los seguía les dio comida espiritual. Juan 4:10. Y ya hemos hablado cómo el Señor Jesús es nuestra comida, nuestro alimento. Contexto, la samaritana. Todos conocemos el contexto, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús tuvo que pasar por ahí y entonces se acerca al pozo de Jacob en Siquén y le pide agua a la mujer. Entonces ella le dice, oye, pero si tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo tú me pides a mí? La Biblia textual dice que no comparten, que los judíos y los samaritanos no comparten el tarro para sacar el agua. Eso es lo que no comparten, decía ahí la Biblia textual. Entonces veía el versículo 10. Respondiendo a Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, el Señor Jesús le pide a la samaritana para que la samaritana le pida a él. Muchas veces Dios llega a nosotros así. Muchas veces Dios llega a nosotros de esa misma manera. Nos muestra y nos habla algo, es para que nosotros nos acerquemos a Él. Mira, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿No te veo? No. Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Para qué le pregunta de dónde está Adán? Para que Adán sepa dónde estaba. Fuera de Dios. Ya estaba en pecado, fuera de su presencia. Era para que Adán supiera dónde estaba. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. O sea, él es la roca que da agua viva. Y bebían de la bebida espiritual. ¿Y de dónde procedía esa bebida espiritual? De la roca que los seguía. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame agua a beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva que salta para vida eterna. Sumemos Juan 7:37. Ahí más adelante. Hablando, creo que está la fiesta de los tabernáculos. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es el que nos provee bebida espiritual? La roca espiritual. ¿Quién es la roca espiritual? El Verbo, que sus salidas son desde la eternidad. Es la obra de Cristo, desde antes de encarnarse. Es la obra de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire cómo se va a beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Corre porque se bebe.
El que tenga sed, venga a mí y beba. Cuando se bebe, se cree en él, se pone por obra lo que dice él. ¿Qué pasa? ¿Cómo se bebió? ¿Qué va a suceder? De nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Esto dijo, ¿a qué se refería a eso? Esto dijo del Espíritu que van de recibir los que crecen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ahí quiero hacer una aclaración. Donde dice había venido, la Biblia textual dice no había el Espíritu. Y lo dice la Bober Cantera y la Biblia de Jerusalén. Ahí tenemos la Biblia textual, le dice porque no había el Espíritu, ¿cierto? O sea, el Espíritu Santo todavía no se había dado. Eso es lo que decía ahí. Por eso el Espíritu todavía no se había dado. Porque el Espíritu todavía no se había venido, no se había dado el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, Él es la roca. Él es la roca espiritual que seguía a Israel. En nube, que la nube es la gloria de Dios. En columna de fuego, que Él es la luz del mundo. En alimento, que Él es el maná. Y en bebida, porque de Él sale agua. Tipificado por el agua que Dios le dio a beber a Israel en el desierto. Y terminando 1 Corintios 12, versículo 3. Acerca del Espíritu. O sea, lo que quería Dios en el desierto era darle a Israel su espíritu para que pudieran llegar a la tierra prometida. 12:13. Y ya vamos terminando, hermano. 1 Corintios 12, versículo 13. Miren lo que dice. Lo mismo que venimos hablando al principio. Porque por un solo espíritu o en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? Cuando nos introducieron en el cuerpo de Cristo. Pero todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ¿qué era la bebida que Dios daba? Su espíritu. De ahí vemos las personas divinas obrando. La bebida que Dios quería darle a Israel en el desierto era su espíritu. Para que tomaran de su espíritu y entraran ¿a dónde? A Canaán. Que fue lo que tomó Caleb y Josué. Ellos entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Porque había un espíritu diferente en ellos. ¿Cuál era el espíritu diferente en ellos? Porque bebieron de la roca espiritual. Porque comieron del alimento espiritual que se les dio. Eso es lo que les dio fuerza como a Elías de poder entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Elías caminó 40 días hasta el monte de Horeb. Josué y Caleb con la comida y con el alimento, con la luz de Dios y con el cuidado de Dios, con eso fue que entraron a Canaán. Porque de los que salieron de Israel, solamente 2 entraron a Canaán, hermano, increíble. 2 entraron a Canaán. Entonces, Él nos dio a beber su espíritu. Fuimos bautizados y se nos dio a beber el espíritu. Por su obra. ¿Cuándo? Cuando resucitó. ¿Qué fue lo que leímos? Porque el Espíritu aún no era, porque Jesucristo no había sido, ¿qué? Glorificado. Cuando es glorificado, envía su Espíritu y bebemos de Él. Y comemos de Él la comida espiritual que necesitamos. A sus pies. A sus pies. Amén, hermano. Terminemos con Mateo 16. Y con este texto que vamos a terminar, vamos a comenzar entonces Dios mediante la próxima reunión. Y vamos a mirar la identidad de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Todos conocemos el texto. Versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No le dijeron lo que decían por ahí de él, que era Belcebú. Tampoco le dijeron lo que decían también de él, pues de ti dicen que tú eres hijo de José y de María y que tus hermanos son Jacobo,
Jacobo, Judas y Simón, y tienes hermanas que están con nosotros. Solamente le dijeron esta parte. Y él les dijo, ahora le pregunta a ellos. Primero le quería escuchar qué han dicho los hombres acerca de él. Ahora le pregunta a ellos, ¿ustedes qué piensan que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad más grande del universo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, entonces, ahora por causa de la revelación que ha dado Pedro, ahora Jesús le dice, yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, Pedro y roca. Entonces, todos conocemos, ¿cierto?, la diferencia. La palabra griega para Pedro es Petros, con S. Y la palabra griega para piedra es Petra. Y la Petra neumática que lo seguía era Cristo. Volvamos a 1 Corintios 10. Y terminemos en ese texto. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la Petra era Cristo. La misma revelación que tuvo Pedro. Tú eres la piedra. El Señor Jesús dijo, yo soy la piedra. La confesión que tenía Pedro sobre esa confesión es que la iglesia se iba a edificar. Entonces la roca que lo seguía en el Antiguo Testamento a Israel, que sus salidas eran desde la eternidad, el verbo es el mismo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, hermano. Amén. Entonces vimos las salidas del verbo desde la eternidad, vimos cómo obró en Israel y cómo también está obrando entre nosotros, dándonos lo mismo, guardándonos, siendo nuestra lumbrera nuestros caminos, alumbrando nuestras tinieblas, proveyéndonos el alimento que necesitamos, el verdadero que necesitamos, dándonos a beber de su espíritu para que estemos saciados, hermano. Muchas veces nosotros no nos acercamos a Él y no nos saciamos de Él y vamos a buscar alimento a otro lado. Y buscamos alimentarnos de todas las cosas que el mundo nos da, entretenimiento, ¿cierto? Y ahí entonces buscamos nuestro alimento y buscamos saciarnos en algo que no es Él. Pero nos dice que nos acerquemos a Él. Él nos va a alimentar, Él nos va a saciar, hermano. Amén. Entonces, en esta primera reunión consideramos la salida del verbo desde la eternidad, su obra en medio de Israel. Con el favor de Dios, en la próxima reunión, entonces, para terminar, veremos la salida del verbo desde la eternidad, pero ya en su encarnación. Y vamos a mirar la identidad del verbo, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Toda gloria.